Hola chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de la semana 2. A ver, me dan un momentito para compartirles el material, por favor. Listo. A ver, vamos a poner presentar. Mm, ya está. A ver. Buenas noches chicos. Me presento, soy Valeria Rojas y el día de hoy vamos a iniciar con la clase de la semana 2, que son enfermedades renales, equilibrio ácido-base y gases arteriales. Iniciamos. Bueno. Iniciamos con un poco, como ya dijimos en el título, enfermedades renales. Quiere decir que esta semana vamos a ver los riñones. A ver, chicos, nosotros vamos a interpretarlo de una forma más gráfica, ¿no? Vamos a comparar nuestros riñones con el filtro que le ponemos, por ejemplo, el agua, con el filtro que tú puedes encontrar en la cañería. ¿De qué se encarga el filtro? Como su mismo nombre dice, filtra aquellas sustancias o aquellos desechos que tú no quieres que pasen, ¿no? Entonces, la misma función se va a encargar de realizar tus riñones. Entonces, sin más que decir, vamos a explicar un poco más de la anatomía y de la fisiología, ¿no? Entonces, recordar que nosotros tenemos dos riñones. Estos se localizan en la parte retroperitoneal. Y recordar que el riñón derecho se encuentra más abajo que el izquierdo, ¿no? Los riñones se van a encargar de qué? De eliminar los metabolitos y las toxinas en la sangre. Por eso digo que los riñones son como un filtro, ¿no? Que se encargan de filtrar se encarga de eliminar esos metabolitos y esas toxinas de la sangre, ¿no? Entonces, estos van a participar en un control integrado del líquido extracelular. ¿Qué más se van a encargar nuestros riñones? Van a participar en el equilibrio electrolítico y el ácido básico de los organismos. Y recordar que la unidad funcional de nuestros riñones son las nefronas. Recordar que tenemos de 800.000 a 1.000.000 por riñón. Wow, entonces chicos, ojito, miren cuántas funciones están cumpliendo nuestros riñones, amémoslos, cuidémoslos, y ahorita les vamos a explicar por qué, ¿no? Pero voy a agrandar un poquito para que puedan ver la imagen. Vamos a hablar sobre la formación de orina, ¿no? Aquí vamos a poner, tenemos aquí nuestra cápsula de Bowman, tenemos al túbulo contorneado proximal, al asa de Hendler, al túbulo contorneado distal y finalmente nuestro túbulo colector, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a formar la orina aquí? ¿Cuáles son las fases, las etapas, ¿no? Primero tenemos cuatro etapas en la parte de la formación de la orina, ¿no? Tenemos lo que es filtración, reabsorción, secreción y excreción, chicos. Entonces, recordad que se filtra aproximadamente de 180 litros por día. El volumen de la orina va de 0,8 a 1,8 por litros diarios y esto se elimina menos del 1% de la filtración, ¿no? Entonces, ¿qué es filtración? La filtración va desde la sangre hasta la cápsula de Bowman. Quiere decir que los vasos sanguíneos que llegan a la nefrona van a formar en el glomérulo de Malpighi un sistema de capilares que estos se van a formar en el ovillo nodular de la cápsula de Bowman. Quiere decir que la sangre llega hacia las nefronas y estas van a ser sometidas a una gran presión y es así que van a salir de estos capilares, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener estos? Va a tener agua, va a tener glucosa, va a tener vitaminas, entre otros, ¿no? Y entre otras partes que van a salir, van a pasar por la cápsula de Bowman. Luego de este proceso, se abre el proceso de reabsorción, que va desde los túbulos renales hacia la sangre, ¿no? Entonces aquí comienzan al mismo tiempo que el filtrado, ¿no? Y aquí va a penetrar el túbulo contorneado proximal
¿Y qué va a pasar aquí? Las células tubulares, que son las transportadoras, van a tomar las sustancias necesarias del filtrado. ¿Para qué? Para que la puedan pasar al espacio extracelular, ¿no? Y es aquí donde se va a reabsorber por la sangre de las capilares peritubulares. Entonces, recordar que se reabsorbe el 70% de la reabsorción va a ser formado por agua. También se va a reabsorber lo que es sodio y cloruro. El 99% de la reabsorción también va a ser por glucosa, van a reabsorberse aminoácidos y también vitaminas hidrosolubles. Luego vamos a ver la fase de la secreción. Recordar que en la secreción va a ir desde la sangre hacia los túbulos renales, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Consiste en el paso de algunas sustancias que no se han filtrado o no se han reabsorbido, ¿no? Entonces, esto va a ser los capilares que van a rodear al túbulo contorneo distal y va a ir hacia su interior, ¿no? Entonces, aquí van a ser secretados algunas sustancias, tales como las penicilinas, el potasio, el hidrógeno, y esas aquí que se van a añadir a la orina que se está formando, ¿no? Y finalmente, luego de este proceso de secreción, tenemos la excreción y esta excreción va desde el aparato urinario hacia lo que es el exterior. Entonces, finalmente va a pasar desde el lumen hacia los cálices menores y no se van a... y este proceso va a sufrir más modificaciones, ¿no? Y es en el conducto de ahí donde la orina va a pasar y esto va a ser a lo largo de los uréteres, que va a pasar por la vejiga urinaria y luego ahí es donde se va a almacenar hasta que esté, por ejemplo, llena, por así decirlo, o tengas esa sensación de querer expulsar, va a generar la eliminación final de la orina por medio de la uretra. ¿No, chicos? Bueno, continuamos. Vamos a hablar un poco de lo que es la urea. Chicos, ¿qué es la urea para ustedes? Habrán escuchado de urea. Bueno. La urea va a pasar a ser el primer marcador de la función renal. Aquí también vamos a hablar un poco de lo que es el que vendría a ser la cuantificación de nitrógeno ureico que se va a encontrar en la sangre, ¿no? Esto va a ser principalmente porque se va a formar por los desechos nitrogenados. Este producto de metabolismo de proteínas y aminoácidos que se va a eliminar por la orina y también se va a dar una acumulación en sangre. Cuando hay acumulación de sangre de urea, esto se debe porque hay disminución de su valor en orina y esto se puede dar en casos de pacientes nefrópatas, chicos. Entonces, vamos a visualizar este pequeño cuadrito. Necesito el puntero, bueno, no sale, pero bueno. A ver, vamos a ver el cuadro. ¿Cuándo aumenta la urea y cuándo disminuye la urea? La urea, chicos, va a aumentar en el caso de que tengamos dietas altas en proteínas. Va a aumentar cuando haya un catabolismo proteico. Va a aumentar en el caso de que el paciente sufra de alguna hemorragia digestiva, alguna falla cardíaca, tenga tratamiento de cortisol, se encuentre deshidratado o pueda sufrir cuadros neurológicos agudos. ¿Y en qué caso la urea va a disminuir? Esta disminuye cuando hay líquidos intravenosos, puede disminuir en el embarazo o puede disminuir ante una hepatopatía grave. Ahora, hablamos de otra parte, la creatinina, chicos. La creatinina no es más y nada menos que el producto del metabolismo de creatinina y fosfocreatinina que se va a dar en el músculo esquelético. También se va a dar esto por ingesta de carnes, ¿no? La creatinina es más usada que el boom para poder medir la tasa de filtrado glomerular. Esta va a estar liberada también a la circulación a una velocidad constante, ¿no? Y esta se va a filtrar por el glomérulo y recordar que no se va a reabsorber ni se va a metabolizar por el riñón. Recordar que más del 15% se secreta activamente en los túbulos y la relación de creatinina contra la tasa de filtrado glomerular no va a ser lineal.
Y también vamos a tener una pequeña parte que se secreta, ¿no? En el túbulo contorneado próximo. Ahora, aquí también tenemos un cuadro, cuando aumenta y cuando disminuye la creatinina. Chicos, la creatinina va a aumentar cuando se encuentre más masa muscular, cuando tengamos una dieta hiperproteica, cuando el paciente se encuentre en un cuadro de sepsis, haya habido algún traumatismo o haya sufrido alguna cirugía mayor, ¿no? ¿Y en qué casos la creatinina disminuye? La creatinina va a disminuir cuando se encuentre menos masa muscular, sea una paciente femenina, haya tenido atrofia muscular, padeciendo de hipertiroidismo o incluso se le haya diagnosticado de síndrome de Cushing. Y continuamos. Ahora vamos a ver cuáles son las limitaciones de la creatinina sérica. Bueno, aquí vamos a ver que esto es un marcador poco sensible en las que es insuficiencias renales crónicas. Esto se va a ver reducido en la función renal. ¿Y eso se debe a qué? ¿Por qué? Porque el 50% de la creatinina va a superar el límite normal, ¿no? Que es 1,4. Y también se va a dar en pacientes con creatinina normal, pero que tienen insuficiencia renal crónica oculta. Ahora, vamos a ver los ratios Boone en relación con la creatinina. Vamos a tener en tres estados. Lo vamos a ver en el estado prerrenal, en un estado normal y en un estado posrenal, ¿no? El prerrenal se debe a que hay menos volumen intravenoso y va a tener una relación 20:1. Ante un estado normal puede haber alguna falla renal aguda y esto se puede dar por una necrosis tubular aguda y la relación que se encuentra es de 10:1. Mientras que en un estado posrenal, un ejemplo sería que el paciente tenga raptomiólisis y la relación sería 5:1. Ahora, se nos ha presentado diferentes marcadores séricos. En este caso, tenemos 5 marcadores séricos. Tenemos el nitrógeno ureico, BUN, la creatinina, la cistina C y los beta 2 microglobulinas y la proteína tasa beta o la BTP. Los PUM son los marcadores funcionales, los cuales no van a provenir solo del metabolismo proteico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de utilizar este marcador sérico? Es que este marcador va a ser reabsorbido a una velocidad variable y va a generar, depender también de otros factores no renales, ¿no? Va a generar esa dependencia. Por otro lado, la creatinina va a ser este marcador funcional producto de la degradación tisular. En este caso, las limitaciones que presenta la creatinina es que esta va a estar secretada a diferente velocidad, va a tener una variabilidad biológica muy diversa y también va a haber una pérdida de la sensibilidad en pequeñas modificaciones de la tasa de filtrado glomerular. Por otro lado, la cistina C es aquel marcador funcional que se debe a una proteína de bajo peso molecular en comparación con la albúmina, ¿no? Y esta va a disminuir su reabsorción tubular proximal en pacientes que sufran de daño renal agudo. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son la disponibilidad limitada que se va a encontrar en el laboratorio y es que también esto requiere de una estandarización para que se pueda dar un método de medición, ¿no? Los beta-2 microglobulinas son aquellos marcadores funcionales de proteínas de bajo peso molecular a comparación también con la albúmina. ¿Cuáles son las limitaciones que esta va a presentar? Que este va a ser un marcador subóptimo de estimación de la tasa de filtración glomerular y también va a ser de inestabilidad proteica, ¿no? Que va a tener problemas para su detección. Por otro lado, los BTP son los marcadores funcionales poco explorados. ¿Y por qué se dice que son poco explorados? Esto se debe a que no hay mucha disponibilidad en el laboratorio. Es por eso que no son tan utilizados, por así decirlo. Ahora, tenemos lo que es la depuración de la creatinina. Esto no es nada más y nada menos que el método que se está empleando como medida de la filtración glomerular, ¿no? Y este es un cálculo de concentración sérica de creatinina que se va a realizar en una orina de 24 horas.
Ahora, hablemos un poco de la filtración glomerular. La filtración glomerular es el mejor índice para poder evaluar la tasa de filtración glomerular. Y esto se mide usando el clearance o la depuración. Entonces, aquí se van a usar sustancias para cálculo, ¿no? Que van a ser exógenas como endógenas. Si son exógenas, vamos a ver la insulina. Y si son endógenas, vamos a tener a la creatinina y la cistina C. Por otro lado, vamos a tener valores que van a variar según la edad del paciente, según el sexo y también hasta según su masa, ¿no? La fórmula que vamos a tener es la concentración urinaria, perdón, va a ser multiplicada por el volumen de orina, el flujo de orina por mililitros por minuto, dividido sobre la concentración de sangre o el plasma que se va a encontrar, ¿no? Eh, entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. También tenemos a lo que es la depuración de la creatinina. La depuración de la creatinina es aquella ruta de eliminación que debe ser exclusiva nada más de la filtración glomerular. Quiere decir que aquí va a haber filtración en forma libre, ¿no? Que no va a depender lo que es unión a proteínas. Quiere decir que esto no debe filtrarse en las vías tubulares y no deben reabsorberse. Eso es en cuanto a la parte del laboratorio. Ahora vamos a ver un poco de lo que es recolección, de cómo son los métodos de recolección de la orina que vamos a utilizar. Entonces, para ello tenemos que saber lo que es un uroanálisis o un urianálisis, ¿no? Se puede decir de las dos formas. En este caso vamos a ver la diferencia entre un urocultivo y un uroanálisis. ¿Serán iguales? ¿Será lo mismo? Bueno, chicos, no es lo mismo. Un urocultivo se va a utilizar para aquellas sospechas de infección y es en este caso que nosotros vamos a necesitar una orina estéril. Por otro caso, el uroanálisis o urianálisis vendría a ser un examen macro, micro y bioquímico. Quiere decir que es un examen complemento que no necesita de una orina estéril, ¿no? Entonces vamos a ver la valoración de la calidad de muestra. Nosotros siempre vamos a utilizar la primera orina del día y recordar que esta recolección no debe ser mayor a 2 horas. Si es que llegan a pasar las 2 horas, recordar que esta muestra debe ser refrigerada, ¿no? Y conservada. Luego debe haber una correcta higiene por parte del paciente para poder hacer aquella recolección. Y en un momento vamos a explicar por qué estamos viendo esto como un requerimiento, ¿no? Entonces tenemos 3 métodos diferentes de hacer la recolección. Puede ser por micción espontánea. Quiere decir que es la primera orina en la mañana del paciente. Esto consta de 3 pasos, ¿no? Tenemos que realizar el correcto aseado de manos y también el aseado de los genitales, ¿no? Recomendarle al paciente que se recolecta siempre el segundo chorro. Esto es importante, chicos, recordar, siempre se recolecta el segundo chorro, no el primero. Y finalmente, luego de haber recolectado eso en el frasco, debemos tapar el frasco y evitar tocar su interior. Recordar sí que el frasco debe estar rotulado correctamente con los datos del paciente, la hora que fue tomada, la muestra, para poder saberlo, ¿no? Y si llega a pasar estas 2 horas y el paciente no ha podido ir al laboratorio a dejar su muestra, recordar que lo debe refrigerar. Eh, ¿Qué más? Luego, otra forma de recolectar es el cateterismo vesical, ¿no? Para aquellas personas que usan sondas. Pero recordar que este método no es de una buena elección, porque su recolección no es tan buena. Y también se puede hacer recolección por una punción suprapúbica. Continuamos. Ahora, ¿qué va a pasar con
la muestra de orina, ya la tenemos. Imaginemos nosotros que somos los médicos, los del laboratorio y nos acaba de llegar la muestra. ¡Pum! Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a analizar esta orina. ¿Y cómo así vamos a analizar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos ver, observar? Bueno, vamos a ver el color, el aspecto, la parte química de lo que consiste, ¿no? A ver, en la orina, el color nos va a indicar siempre el grado de hidratación del paciente, cómo está su alimentación y si consume alimentos ricos en colorantes o no. En cuanto al aspecto, recordar que tenemos colores como el rojo, orina marrón, orina naranja o también la orina verde, ¿no? Pongamos algunos ejemplos. Decimos, ¿no? Tenemos un paciente con la orina cargada. Esto se le conoce como orina colúrica que tiene aquellos, se debe porque tiene pigmentos biliares. Y quiere decir que esta orina cargada va a ser como si te estuvieses preparando un té de ese color, más o menos para que lo puedan imaginar. Esa es la orina de color marrón. Y esto se debe a que el paciente pueda o no tener problemas hepáticos, ¿no? Luego te dice, viene otro paciente y le dice, doctora, no sé por qué cada que voy al baño a miccionar, mi orina tiene un color blanco. Blanco, nos preguntamos. Esta es la famosa orina quilúrica, orina lechosa que se le conoce, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis de la orina, vamos a tener diferentes colores. Si vemos una orina que no tiene color, es porque estamos hidratándonos demasiado. Hay una sobrehidratación por parte del paciente. Entonces, recomendarle al paciente lo que tenga lo normal en hidratación, ¿no? Que no se sobreexija demasiado, no tome muchos líquidos. Y así la orina pueda volver a su color normal. Ahora, tenemos la orina que es de aspecto pajizo, ¿no? Esto recuerda que también es una orina saludable, pero nuevamente el paciente se está sobrehidratando. ¿Cuál es la orina normal? ¿Cuál es el color que debemos guiarnos? Es el color amarillo claro. Este color es normal y a este también le sigue el amarillo oscuro. Y esto es también de una orina normal, pero nos indica que el paciente no se está hidratando correctamente. Entonces aquí tenemos los dos lados, ¿no? Una buena hidratación y una baja hidratación. ¿Y qué pasa cuando hay una sobrehidratación y cuando hay una baja hidratación por parte del paciente, ¿no? Si hay una sobrehidratación, la orina se va a poner más transparente, no va a tener color. Y si la hidratación no es tan buena, pero todavía hay un poco de hidratación por parte del paciente, va a tener la orina de color amarillo oscura. Ahora, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando la orina, perdón, sea de color ámbar, chicos. ¿Qué quiere decir ámbar? Como ese color de la miel. Cuando vean su frasquito, acuérdense ese color de orina. Quiere decir que el paciente no está bebiendo suficiente agua. O sea, de lo que se estaba hidratando poco, ha dejado de hacerlo, ¿no? Esto puede ocurrir en pacientes adultos mayores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si viene el paciente y como ya explicamos, dice, doctora, he ido al baño a hacer mis necesidades y he notado que mi orina ha sido color café? Café, y tú le vas orientando al paciente. ¿Será que usted ha visto la coloración de su orina de color como si hubiese hecho un té filtrante? Sí, doctora, le va a decir. De ese color más o menos he visto la orina. ¿Qué quiere decir? Que nos quiere indicar que el paciente pueda tener probables problemas hepáticos y también esté sufriendo de deshidratación. Ahora, mayormente esto pasa en las mujeres o también cuando consumimos ciertos alimentos, ¿no? Decimos, doctora, mi sangre está saliendo roja, eh, mi orina está saliendo roja, perdón. ¿Qué tengo? ¿Estaré bien? Bueno, chicos, mayormente las mujeres esto pasa porque están pasando por su ciclo menstrual. Eso es algo fisiológico. Y si no está pasando por eso y le dice, doctora, no, yo
ya no estoy con mi ciclo menstrual o he parado la semana anterior, bueno, podremos ver algunos síntomas de infección, ¿no? Pero en el caso de que sea una harina rosada y te diga, no, doctora, yo el día anterior, este, eh, te digan, comí beterraga, por así decirlo, ah, o he consumido colorantes, bueno, pues como que ahí se explica por qué esa leve pigmentación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te dice la paciente, doctora, estoy orinando medio color naranja? Este coloración naranja se debe porque hay problemas hepáticos o pueden ser problemas en el conducto biliar. Ahora, cuando la orina se presente de color verde o media azulada, esto se debe porque deben haber probables enfermedades genéticas o se debe también porque hay alguna infección bacteriana. Y finalmente la orina espumosa, que la comparan como la cerveza, ¿no? Cuando te sirven un poco de cerveza, sale como espuma blanquecina, algo así van a ver la orina espumosa. Y eso se debe a que hay posible exceso de proteínas y lo están filtrando, ¿no? Se está yendo por la orina, lo cual recuerden que no es normal encontrar proteína en la orina, ¿no? Porque puede ser porque hay algún probable problema renal en el paciente. Ahora, en la parte química van a utilizar también estas famosas tiras reactivas de orina, ¿no? Estas tiritas son súper delgaditas, imagínense que cortan así delgadito una hojita, algo más o menos así son. Me parece que también hicieron ese experimento en fisiología. Bueno, yo sí lo llegué a realizar con mi doctor. Vamos a ver. A ver, ¿qué vamos a ver en las tiras reactivas? Vamos a ver leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteína, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. O sea, todo eso nos va a dar la coloración de las tiras, ¿no? Pero ¿en qué nos vamos a centrar más nosotros? Vamos a ver a los leucocitos, los nitritos y la sangre. ¿Por qué los leucocitos, dirán? Porque los leucocitos nos van a indicar si ha habido alguna infección en el tracto urinario, las famosas ITU, chicos. Y esto se va a desarrollar por un color que se va a activar dentro de 120 segundos, ¿no? Y esto va a ser proporcional a los leucocitos que se van a encontrar en la orina. Y las tiras van a ser sensibles de 10 a 15 leucocitos por microlitro de orina, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? Que esto de por sí solo no tiene mucho valor y es por eso que se mandan a sacar otras pruebas. Ahora, los nitritos por otros lados se utilizan porque si esto se colora, va a haber presencia que nos indica que haya habido una infección bacteriana en las vías urinarias. Pero recordemos que no todas las infecciones urinarias van a dar positivo a los nitritos, ¿no? Y esto se puede realizar en sedimentos. En cuanto a la sangre, vemos sangre en orina, se puede realizar un sedimiento, ya que ¿por qué? Porque si da positivo, no nos indica si es por una hemoglobinuria o por una hematuria, ¿no? Pero recordar que esta puede ser positivo si es que la mujer se encuentra en su ciclo menstrual. Ahora, hablemos un poco si vemos proteinuria, ¿no? La famosa orina espumosa, si encontramos ese aspecto. Esto se va a determinar mejor si es que tenemos en la recolección una orina de 24 horas, ¿no? Las tiras reactivas van a ser semi-cuantitativas en estos casos y se van a usar cruces de 1 a 4. Si tenemos 4 cruces, quiere decir que hay 1,5 gramos en la orina de 24 horas. Ahora, una proteinuria puede ser transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque el cuerpo mismo lo puede provocar. ¿Ante qué casos? Ante cuadros de fiebres. Puedes haber realizado ejercicio intenso y tu cuerpo estás con mucha temperatura. Por ejemplo, te autoinduces fiebre o calentura en este caso, ¿no? O también puede ser por ortostatismo. ¿Cuándo lo vamos a considerar patológico? Cuando, bueno, lo cuantificamos en la unidad de 24 horas y recordamos que esta
En valores normales tiene que ser menor a 150 miligramos en 24 horas. Mayor a eso ya lo podríamos considerar como algo patológico. Ahora, en la parte de análisis de sedimentos, que es lo que vamos a ver en el microscopio. Para ello vamos a utilizar la centrífuga, vamos a decantar y vamos a observar en el microscopio. Entonces, ¿qué vamos a observar? Podemos ver leucocitos, eritrocitos y cristales, ¿no? Y también algunos tipos de células. Ahora, leucocitos, chicos. ¿Qué pasa si vemos leucocitos? Esto se va a considerar patológico cuando sea mayor en 5 campos, ¿no? Y eso se debe asociar a inflamaciones, infecciones o la presencia de cuerpos extraños a causa del uso de sondas en pacientes o en pacientes que han tenido litiasis o en pacientes que tengan catéteres, ¿no? Recordar también que si vemos eritrocitos, estos se consideran patológicos si se ven más de 3 por campo, ¿no? Aquí les puse algunas imágenes para que puedan familiarizar un poquito. ¿Y qué pasa si vemos cristales? Y ustedes dirán, ¿cristales? ¿Cómo así? Sí, chicos, pueden encontrar cristales. Entonces, tenemos cristales de cistina, que eso se debe a una cistinuria. Podemos ver oxalato de calcio. Esto se debe a que el paciente tenga falla renal aguda. Si encontramos cristales por ácido úrico, esto se debe a que hay una falla renal aguda y puede ser la presencia del síndrome de lisis tumoral, chicos. Mientras que si vemos estrubita, la estrubita se debe a que puede haber una infección crónica en el organismo y esto puede ser producto de la ureasa. Ahora, ¿qué pasa si vemos células, chicos? Será difícil explicar, de entender cómo que células, dirán ustedes. Bueno, podemos ver células de epitelio escamoso. ¿Cómo así? Esto es muy común de encontrar al momento de observar. ¿Por qué? Porque sugiere que la paciente no siguió con las órdenes, chicos. Las indicaciones decían, ¿no? Realizar buena higiene. ¿Y qué pasa si nosotros encontramos estas células y el paciente nos dice, no, señorita? Yo les juro que he seguido al pie de la letra las instrucciones. Chicos, aquí no nos podemos engañar. Estamos encontrando células de epitelio escamoso, ¿no? Y es aquí donde le decimos a la paciente, señora, usted no ha tenido buena higiene, hemos encontrado, ¿no? Entonces, también podemos encontrar introito vaginal, prepucio y ureter terminal, ¿no? Esto se determina porque la paciente ha tenido una recolección de la muestra luego de haber tenido relaciones sexuales, ¿no? Cosa que también está indicada no haber realizado relaciones sexuales para poder nosotros tener una buena muestra. Entonces, es esta muestra que hemos recolectado, si la paciente no tiene las indicaciones, ha habido contaminación por flujos, ¿no? ¿Cuánto se consideran valores normales? Si es que encontramos a 1 o 2 por campo. Mientras que las células de epitelio transicional, como vemos en la imagen, son raras de poder observar, pero esto puede darse por pelvis renal, uréter o vejiga, ¿no? Eso se debe que pues, pueden encontrarse infectados o puede haber alguna neoplasia. Mientras que si vemos células de epitelio tubular, estas van a provenir de la nefrona y esto se debe a que pueda haber alguna lesión tubular, una necrosis tubular aguda, ¿no? Como podemos observar aquí. Ahora, ¿qué pasa si vemos cilindros? Recordar que en cilindros tenemos a los famosos cilindros hialinos. Estos cilindros hialinos, recordar que no los vamos a observar en orinas matutinas, ¿no? Los valores normales de los cilindros hialinos son de 1 a 2 por campo y estos aparecen en el ejercicio intenso, en pacientes que tienen fiebre o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O pacientes que tengan deshidratación. Ahora, ¿cuándo los cilindros van a ser patológicos? Tenemos a los granulosos y a los granulosos, a los hemáticos y a los serios, ¿no? En este caso, los cilindros granulosos, vamos a ver a los leucocitos, a los
En los cilindros hemáticos vamos a ver en pacientes que tienen glomerulonefritis o vasculitis, ¿no? Y los serios se van a dar en pacientes con insuficiencia renal severa. Ahora, esto es en cuanto a lo que vamos a ver en laboratorio. Luego de tener ya los resultados, vamos a ver la parte patológica. ¿Qué tenemos en la parte patológica? Falla renal aguda. Chicos, ¿qué es falla renal aguda? Diferenciarlo de la siguiente, que es enfermedad renal crónica. Una falla renal aguda viene a ser la reducción súbita de la función renal en un periodo de 48 horas. Quiere decir que vamos a encontrar niveles elevados de creatinina sérica mayores a 0,3 miligramos por decilitro, o vamos a encontrar un aumento del 50% de su valor basal. También puede haber falla renal aguda cuando hay una disminución urinaria menor a 0,5 miligramos por kilogramo, ¿no? Por más de 6 horas, si se presenta esto, se vendría a ser una oliguria. Ahora, ¿cuáles son las causas? Tenemos tres: las prerrenales, las renales y las posrenales. Las prerrenales se deben a hemorragias o diarreas. En las partes renales se debe porque haber una necrosis tubular aguda. Y en las posrenales se debe que haya una obstrucción del uréter o de la vejiga. Ahora, aquí presentamos tres estadios, ¿no? Según la clasificación de Catilto. Entonces, ¿qué nos dice? Perdón. ¿Qué nos dice la clasificación código? Perdón. En la clasificación código tenemos tres estadios. El primer estadio, que iría de 0,5 a 1,9 veces el valor de su basal. Esto en la diuresis se representaría menor a 0,5 por un periodo de 6 a 12 horas. En un estadio 2, la creatinina sérica se va a encontrar de 2 a 2,9 según la basal. Entonces, en la diuresis es menor a 0,5 en un periodo mayor de 12 horas. Mientras que en el estadio 3 es mayor a 3,0 veces la basal, y esto se debe a un aumento de la creatinina mayor a 4,0 miligramos por decilitro, ¿no? En cuanto a la diuresis, esto se debe a que va a haber menor a 0,3 en un periodo mayor de 24 horas. Y también puede presentarse anuria en un periodo mayor de 12 horas. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos de la enfermedad renal crónica? Según la Organización Internacional Código, una enfermedad renal crónica va a ser la presencia de alteraciones eh, estructurales o funcionales en la parte renal por un periodo superior a 3 meses. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Que la enfermedad renal crónica es eh, alteración en la estructura o en la función en un periodo de 3 meses, ¿no? Recordar esto. Entonces van a ver si hay alteraciones en la estructura, en la función más de 3 meses. Vemos que la tasa de filtrado glomerular va a ser menor a 60 mililitros por minuto. Va a haber una albuminuria mayor a 30 miligramos por 24 horas y una proteinuria mayor a 150 miligramos por 24 horas. Entonces, en una enfermedad renal vamos a tener factores modificables y no modificables, ¿no? Los modificables sería la hipertensión arterial, la más importante, ¿no? La diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo y la hiperuricemia, ¿no? Mientras que los no modificables vendrían a ser la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra y el bajo peso al nacer en los pacientes, ¿no? Entonces, esos son factores importantes a ver. Entonces, ¿cuál es la tabla que vemos? En una enfermedad renal crónica presentamos 5 estadios, chicos. El primer estadio se debe a un posible daño renal, pero todavía hay conservación de la función renal. Entonces, la función renal iría de un 90 a 100%. En un estadio 2
se va a encontrar daño renal con pérdida leve de la función renal, que iría a una función renal de 60-89%. Ante un estadio 3 nos encontramos en dos divisiones, en un estadio 3A y en un estadio 3B. El estadio 3A pasaría a ser a la pérdida leve o moderada de la función renal. Quiere decir que en este caso nos encontramos con un 45-59% de función renal. Mientras que en un estadio 3B es ya la pérdida moderada a grave de la función renal. Quiere decir que está del 30 al 44% de la función renal. En un estadio 4, la pérdida ya es grave y nos encontramos con un 15 a 29% de función renal. Mientras que en una quinta etapa, bueno, si ya hemos visto que la función renal va disminuyendo, la quinta etapa viene a ser insuficiencia renal. Quiere decir que la función renal se va a encontrar menor a un 15%. Esto es en cuanto a enfermedad renal crónica. Ahora vamos a ver los síndromes. Tenemos el síndrome nefrótico, chicos. Acuérdense, nefrótico de O. ¿Qué nos podemos acordar del síndrome nefrótico? 5 caracteres muy importantes. Va a tener hiperdislipidemia, proteinuria mayor a 3.5, edema, hipercoagulabilidad e hipoalbuminemia. Ahora, ¿por qué yo les hago recalcar esto? Chicos, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una memotecnia ahorita. Nefrótico, acuérdense, de proteinuria mayor a 3.5. Nefrótico de hipoalbuminemia. Y si tenemos hipo, recuerden, un hipo y un hiper. Hipoalbuminemia e hipercoagulabilidad. Y ahorita vamos a explicar el por qué. Según el cuadrito, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar daño de la membrana basal, ¿no? Entonces, este daño va a generar que haya más permeabilidad capilar y esto va a generar una proteinuria. Si es selectiva, se va a ver en albúmina y no selectiva, se va a ver en albúmina, eh, que va a generar una hipoproteinemia, ¿no? Entonces, esta hipoproteinemia, ¿qué va a pasar? Va a generar un aumento de la síntesis de la proteína hepática y esto va a generar hiperdislipidemia. También puede generar disminución de los gamma-globulinas, de los factores coagulativos y de las proteínas transportadoras. De la gamma-globulina va a generar inmunodepresión. De los factores de coagulación va a generar hipercoagulabilidad. Y de la disminución de la proteína transportadora va a causar anemia y déficits nutricionales, ¿no? Y también hipocalcemia, perdón. Ahora, si hay activación neuroendocrina, ya saben, el famoso sistema, renina, angiotensina, aldosterona, o podemos ver hipovolemia efectiva o también la presencia de edemas, ¿no? Y eso se debe a la extravasación por la disminución de la presión oncótica. Entonces, síndrome nefrótico que vamos a relacionar, disminución de la presión oncótica, vamos a ver hipercoagulabilidad, si hay hipercoagulabilidad, hay hipoalbuminemia, si hay hipoalbuminemia, también vamos a ver proteinuria mayor a 3.5 y nos falta algo que es la hiperdislipidemia. Acuérdense, son 5. Ahora, vamos a ver la contraparte, síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico también tiene 5 caracteres importantes, que es la hematuria, proteinuria, edema, hipertensión arterial y disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? La famosa oliguria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el síndrome nefrítico? Un síndrome nefrítico va a ser los problemas de las vías respiratorias altas, va a generar faringoamigdalitis. Eso se va a dar en países desarrollados y también en países con vías de desarrollo, ¿no? En países desarrollados se va a presentar la faringoamigdalitis y en países que se encuentran en desarrollo van a haber lesiones cutáneas en un 51%. Entonces,
Pueden haber infecciones en la piel a causa de qué? De estreptococos beta hemolíticos del grupo A, ¿no? Y también puede causar impéntico, que es contagioso, que van a ser la formación de las costras que van a parecer que contienen miel en toda la cara. Y esto se va a dar en pacientes pediátricos de 2 a 12 años. Esto es más frecuente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? ¿Dónde se encuentra el daño? Acuérdense, esa es una memotecnia. Nefrítico viene de inflamación, mientras que nefrótico viene de los podocitos. Nefrítico es la inflamación del glomérulo. Va a generar hematuria y esto quiere decir la famosa orina de Coca-Cola. Entonces, si nosotros acordamos de un síndrome nefrítico, nos acordamos de una orina en Coca-Cola, ¿no? Y también la I de infección. Recordar que esto ocurre en pacientes pediátricos. Ahora, el síndrome nefrótico viene a ser los podocitos, que van a haber lesiones en los podocitos, que van a cambiar lo que es la permeabilidad de la membrana. Y esto va a dejar que pase la proteína, ¿no? Es por eso que encontramos una proteinuria mayor a 3,5. Acuérdense, ¿qué más encontrábamos en el nefrótico? Proteinuria mayor a 3,5, hipercoagulabilidad, si hipercoagulabilidad, había hipoalbuminemia y había hiperdislipidemia, ¿no? Los 5 factores. Ahora, en nefrítico ya nos dijimos que eran en pacientes pediátricos, también que se podía dar hipertensión arterial, edema, recuerden las cosas que parecían como miel en cara. Puede causar faringoamigdalitis también en países desarrollados y en los no desarrollados, lesiones cutáneas, ¿no? Y también puede haber hematuриas. La siguiente, chicos, ya casi terminando, no se vayan a dormir, gases arteriales o los famosos AGA, chicos. Los AGAs son aquellos equilibrios ácidos-bases en el balance de ácidos y bases que se van a encontrar en sangre y otros fluidos corporales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se van a mostrar el mantenimiento del valor del pH dentro de aquel rango constante, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque en el cuerpo humano debe mantener un funcionamiento adecuado. Entonces, recordaris, un mantenimiento de un equilibrio ácido-base, ¿cómo se puede lograr? Primero, los pulmones van a liberar dióxido de carbono. Y los riñones van a eliminar el exceso de ácido base, por eso es importante. Va a generar el aumento o la disminución de la secreción de ácidos. Se puede reabsorber el bicarbonato en base y el cerebro va a regular la velocidad y la profundidad de la respiración. De estas formas nosotros lo podemos mantener en equilibrio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los valores normales? Lo importante es que tenemos que saber los valores en pH, en dióxido de carbono, en bicarbonato, en oxígeno, las bases, la saturación y la relación, ¿no? La FiO2. Entonces, el pH, recordemos que es 7,4 más menos 0,04. O es decir, que va de 7,36 a 7,44 dentro de esos valores, ¿no? Si es ácido, 7,34. Si es alcalino, más de 7,44. El dióxido de carbono, recordar que va de 40 más menos 4, entonces va 36 a 44. El bicarbonato va de 24 más menos 2, quiere decir que el rango es de 22 a 26 milimoles por litro. El oxígeno va de 80 a 100. Los excesos de base, recuerden que va de más 2, menos 2. La saturación de oxígeno, recordar que ahora el límite es 95 a un 100%. ¿Y cómo va la relación? El PAFI va de 400 a 500. Y recordar cómo se puede calcular el anión gap, que es la suma de lo que es el potasio con el sodio, restándole el cloro más el bicarbonato, ¿no? Ahora, bueno, aquí tenemos cómo ver si es acidemia o alcalemia, ¿no? Recordar que un pH en eudemia en estado normal neutro va de 7,36 a 7,44. Ese es su rango.
Acidemia, cuando consideramos cuando es menor a 7.36 el pH y alcalemia cuando es mayor a 7.44. Entonces, si hay acidemia, acidosis, va a disminuir el bicarbonato y va a aumentar el dióxido de carbono. Mientras que si se ve una alcalemia, va a aumentar el bicarbonato, como también puede disminuir el dióxido de carbono. Ahora, si disminuye el bicarbonato, vamos a estar entre una acidosis metabólica. Y si aumenta el dióxido de carbono, va a haber una acidosis respiratoria. Ante una alcalemia, si el pH es de 7 más de 7.44 y vemos un bicarbonato aumentado, estaremos entre una alcalosis metabólica. Y si vemos el dióxido de carbono disminuido, tenemos una alcalosis respiratoria. Entonces, siempre bueno sería tener este cuadrito presente. Entonces, vemos acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Y vamos, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica, pues en pH ponemos disminuido, entonces los hidrogeniones van a estar aumentados. ¿Y qué vamos a ver? Bicarbonato disminuido y la respuesta compensatoria sería disminuir el dióxido de carbono, ¿no? Para mantenerlo estable. Ante una alcalosis metabólica, quiere decir que el pH va a estar aumentado, los hidrogeniones van a estar disminuidos y vamos a ver la flecha, ¿no? Arriba, abajo. Entonces, primero el bicarbonato va a encontrarse aumentado. ¿Y cómo vamos a compensar eso? También aumentando los niveles de dióxido de carbono. Ante una acidosis respiratoria, acidosis es disminución de pH, entonces, ¿qué va a pasar? Los hidrogeniones, aumentan. Entonces, ante el dióxido de carbono se va a encontrar aumentado. ¿Y cómo lo vamos a compensar? Aumentando el bicarbonato. Entonces, recordamos, acidosis respiratoria es pH disminuido, aumentamos hidrogeniones, aumentamos dióxido de carbono y también aumentamos bicarbonato. Entonces, ¿qué va a pasar? Una alcalosis respiratoria viene a ser todo lo contrario, ¿no? Quiere decir que alcalosis respiratoria aumenta el pH, disminuyen los hidrogeniones, disminuye el dióxido de carbono y también va a disminuir el bicarbonato, ¿no? Bueno, chicos, esto es como que el breve repasito. Ahorita podemos pasar a hacer un quizzes. Los invito a escanear el código para poder. El quiz está abierto para todos, también los que nos van a ver luego en los videos de YouTube. Saludo para todos ellos también. Les dejo un momentito el código para que lo puedan ver. Recuerden poder abrirlo por quizzes. Y bueno, chicos, luego de haber realizado el quizzes, también recuerden nuestra frase: control se queda atrás, chicos. Todos vamos a seguir estudiando, nos vamos a esforzar. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, en dejarme en los comentarios. Yo les voy a ayudar a orientarlos y les puedo pasar también más material. Los invito a seguir la página, chicos, de las apps y también las páginas de Instagram de CTAC de la Universidad San Martín, ¿no? Recuerden, chicos, aprobemos mi gente latina. Si aprobamos todos, vamos a estar todos felices, chicos. Esta sería la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por su atención y espero verlos en los próximos videos. Cuídense.